Hoy vamos a hablar de la Ley de Defensa de la Competencia. Es una ley que tiene 2 años ya de sanción, que es la Ley 27442, que vino a suplantar a la Ley 25516. Es una ley de mucha actualidad, sobre todo en los tiempos estos de pandemia, donde escasean ciertos productos o los productos que hay se encuentran elevados en su precio. Es una ley que siempre que me toca dar esta ley en clase, comienzo hablando de lo que es la competencia, y para eso hago un paralelismo entre cualquier competencia que ustedes conocen, como puede ser cualquier competencia tipo deportivo, un partido de fútbol, un partido de tenis. Los competidores lo hacen a través de un reglamento que establece las reglas de buena fe de ese deporte y que van a competir para obtener el mejor resultado posible, un triunfo. Y que si el partido se desarrolla dentro de ese reglamento, seguramente los beneficiados van a ser los espectadores que van a consumir ese deporte. Lo mismo pasa en el mercado. Es natural y normal que las empresas compitan y es favorable que lo hagan, porque a mayor competencia va a haber un mayor beneficio por parte del público consumidor. Este es el espíritu de la ley. La ley puede dividirse en 2 partes. Una primera parte que va del artículo 1 al artículo 6 inclusive, y una segunda parte que es el capítulo 3, que comienza a partir del artículo 7. Vamos a comenzar por el artículo primero. El artículo primero establece que quedan prohibidos todos los actos o acuerdos entre competidoras, concentraciones económicas, actos, prácticas que tengan que ver con la intermediación de bienes y servicios y que de algún modo estos actos restrinjan, limiten o distorsionen la competencia, el acceso a los mercados o constituyan un abuso de posición dominante, en tanto y en cuanto de ellos resulte un perjuicio al interés económico general. La ley mantiene el concepto de interés económico general, que podemos definirlo junto con la economía como un tema de excedentes. En un mercado de competencia ideal estará dado por la sumatoria de los excedentes de consumidor y de productor. ¿Qué son los excedentes? El excedente del consumidor es lo que el consumidor está dispuesto a pagar por un determinado producto o un determinado servicio. Eso va a tener un techo. Más de ese techo el consumidor no va a estar dispuesto a pagarlo. ¿Qué es el excedente del productor? Es el máximo beneficio que pueda llegar a pretender tener por el producto que está vendiendo o que pretende colocar en un determinado mercado. La sumatoria de estos excedentes es cuando estos excedentes están satisfechos, hablamos de un mercado de competencia ideal o perfecta. Obviamente es muy difícil llegar a esto. Lo que la ley tiene que tener bajo la lupa en análisis es si hay una distorsión en alguno de estos excedentes, pues puede encontrarse siendo vulnerada algún artículo de la misma. La diferencia que hace esta ley de la anterior es que en el artículo 2 establece determinados actos que en realidad son acuerdos que per se establece como perjudiciales al interés económico en general, es decir, establece una presunción de que están perjudicando al interés económico general y los declara en consecuencia nulo sin efecto jurídico. Esos podrían ser los casos de acuerdos entre competidores que tengan, por ejemplo, la determinación o la fijación de precios, ya sea en la compra o en la venta. Son los llamados o conocidos acuerdos colusorios horizontales. Vamos a imaginar 2 empresas que estaban vendiendo sus productos a 3 o 4 pesos y luego de ese acuerdo lo elevan a 6. Evidentemente lo que se va a perjudicar es el excedente del consumidor, sin ningún tipo de dudas. O 2 empresas competidoras de un mismo producto que decidan repartirse zonas, obviamente para fijar los precios en esas zonas que les convengan.
obviamente también va a estar ahí afectado el interés del consumidor, es decir, va a estar afectado su excedente. Estos actos, una vez que son detectados hoy con la ley actual, la ley los declara nulos de pleno derecho y les quita toda eficacia jurídica. Eso es una innovación respecto de la ley anterior. Luego, en el artículo 3 mantiene el sistema de enumerar actos o prácticas que pueden resultar perjudiciales al interés económico general, pero de alguna manera tienen que pasar por un previo análisis. Es lo que en doctrina se conocía como regla de la razón, es decir, no son actos que per se constituyan una violación a la ley, sino que debemos pasarlo por el tamiz del concepto de interés económico general. Es interesante ver el análisis de estos actos porque, por ejemplo, podemos poner, ahora que estamos transitando todo el tema de la pandemia, donde hay faltantes de ciertos productos como el alcohol o donde se encuentran a precios elevadísimos, esas situaciones podrían encuadrar, por ejemplo, en el artículo 3, en sus dos primeros incisos, el A y el B. Vuelve la ley a reiterar el tema de las ventas atadas, lo hace en el inciso F, o las ventas a precios predatorios, lo hace en el inciso K. ¿Qué es una venta atada? Es una venta que generalmente un producto de primera marca se le adhiere un producto no tan conocido como para lograr un posicionamiento de este en el mercado. ¿Qué es una venta a precios predatorios? Cuando una empresa vende por debajo del costo de adquisición de ese producto. Son situaciones que son una alarma, una alerta de que algo puede estar andando mal. Por ejemplo, ¿qué interés se afectaría cuando alguien vende por debajo de su producto? Y el del consumidor en principio no, porque su excedente estaría más que satisfecho, pero eso podría constituir una práctica de tipo exclusorio, es decir, una práctica en la cual uno estaría quizás excluyendo un competidor. Hay que analizar cómo se ha resuelto en profusa jurisprudencia, cuánto es la duración, el poder de mercado y otro montón de circunstancias, pero son, vuelvo a decir, alertas. Ya en el artículo 5 y 6, la ley habla de la posición dominante. ¿Por qué? Porque es integrativa de este artículo primero de la ley y define qué es la posición dominante, al igual que lo hacía la ley anterior. Y acá un poco remarcarles que no es la posición dominante per se lo que está en crisis o lo que está mal que se haga, sino es el abuso de la posición dominante en tanto y en cuanto se violente el interés económico general o cause un perjuicio. La posición dominante per se no es indicativa de ningún acto anticompetitivo que vulnere las disposiciones de la ley. Ya en un segundo tramo, que va a comenzar a partir del capítulo 3, la ley mantiene el control de estructuras o el control de las concentraciones económicas, no porque las concentraciones económicas estén mal, al contrario, las concentraciones económicas son positivas porque permiten a dos o más empresas ampliar su producción y generar mejores condiciones de mercado. Lo que constituyen las concentraciones económicas para la ley es una alerta también en tanto y en cuanto puedan llegar a ser perjudiciales al interés económico general, como lo manifiesta en el artículo 8, que no es otra cosa que reproducir lo que ya estaba dicho en el artículo primero. No todas las concentraciones económicas, que son las que menciona en el artículo 7 de la ley, van a ser las que tengan que tener esta alerta o este control de estructuras, no todas, sino las que tengan un determinado volumen de negocio, que la ley lo llama volumen del negocio total del conjunto de empresas. ¿Cómo saber cuándo una concentración económica
cae dentro de lo que es este volumen de negocio total, bueno, la ley da pautas objetivas que ahora expresa a través de unidades móviles y descarta la aplicación de fijarlas en pesos por todos los problemas que hubo con los continuos procesos inflacionarios o de evaluación de nuestra moneda. Entonces opta por un criterio de establecerlo en unidades móviles. Cuando esa concentración económica supere el valor de unidades móviles que establece la ley en el artículo 9, bueno, en ese caso va a nacer la obligación de las empresas de notificar esto a la autoridad de Contralor, a la autoridad de aplicación de la ley que ahora nos vamos a referir. Por último, está justamente el tema de quién es la autoridad de aplicación de la ley. Y aquí la ley, esperemos que a partir de esto comience a funcionar, genera una autoridad nacional de aplicación como ente autárquico, independiente dentro del Poder Ejecutivo, que va a tener dentro de su esfera un Tribunal de Defensa de la Competencia y la creación de 2 secretarías: la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas y la Secretaría de Concentraciones Económicas. Estas secretarías seguramente van a tener toda una faz de instrucción sumarial, mientras que el tribunal va a estar de alguna manera facultado para dictar todas las resoluciones que venía dictando anteriormente la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, con la intervención de las secretarías de Comercio. Acá un recordatorio, que es la vieja ley también tenía establecido la creación de un tribunal, y desde su sanción en el año 99 hasta la sanción de esta ley, la 27442, que pasaron 19 años, nunca se conformó. Nunca se conformó ese tribunal para dictar las resoluciones competentes en materia de defensa de la competencia, por lo cual terminaba instruyendo el sumario de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y las resoluciones las terminaba dictando la Secretaría de Comercio de turno. Si bien esta forma de actuación fue validada aplicando un criterio dual en diversos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ejemplo, el caso Moda SRL, el caso Belmonte, no era la forma que preestablecía la ley. Así que esperemos que ahora que se vuelve a crear el Tribunal de Defensa de la Competencia, este termine conformándose de una vez y comience a funcionar orgánicamente como tienen que funcionar y como lo está estableciendo claramente esta ley 27442. Bueno, con esto hemos dado un avance bastante importante de la ley y lo seguiremos profundizando. Muchas gracias.